estás puesto de pie, te voy a pedir que levantes un momento tus manos. Comiences a decirle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Tu nombre levantamos, Señor, esta mañana. Queremos honrarte, queremos darte gloria y honor, porque solamente tú lo mereces, Señor. No hay nadie como tú. Ábrenos los cielos, dile ahí: abre los cielos, Señor. Abre los cielos sobre nosotros, Señor, y derrama bendición hasta que sobre y abunde en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar esta mañana y el estar el día de ayer. ¿Cuántos pudieron estar anoche en el tiempo de día estatal de oración? Amén. Fue una gran bendición y ahora solo resta esperar a ver la mano del Señor moverse a favor de nuestro estado y veremos la gloria de Dios en medio de todo esto. Amén. Amén. ¿Alguien lo cree? Amén. Amén. Y estamos bien contentos. Hoy arrancamos, desde el día de ayer arrancamos mes de aniversario. Así que puedes estar contento porque como parte de esta familia estás de aniversario. Así que dile al que está a tu lado: muchas felicidades, ¿verdad? Gracias, qué bueno que estás aquí y es el mejor lugar donde tú puedes estar. Amén. Igual para los que están en nuestra transmisión en línea, ¿verdad? Es una bendición enorme poder estar de celebración. Y estos días estaba yo pensando en las cosas que Dios está a punto de hacer. Son 27 años que se cumple como congregación y mi esposa y yo cumplimos 7 años este mes pastoreando esta congregación. Y por ahí, no sé si te diste cuenta, mandamos unas imágenes donde dice 20 más 7 y yo hemos estado orando con respecto a todo esto y el Señor nos mostró algo muy interesante en la palabra que tiene que ver con estos 27 años. Yo decía: Señor, me quiero poner bíblico, y tú dices que en tu palabra que 6 años se trabaje la tierra y el 7º año se deje descansar, y tú proveerás para ese año y para el año que inicia, el 8º. Amén. Y así que me voy a tomar un año sabático. No se crea, claro que no. Yo le dije: Señor, yo no quiero eso, ¿verdad? Yo quiero que tú nos enseñes a qué es lo que necesitamos hacer para este próximo año y que podamos ver tu gloria este año y inicios del siguiente, porque lo que va a seguir en el año 8, Dios va a hacer cosas que nunca nos hemos imaginado, ni siquiera hemos pensado. Dios va a hacer cosas maravillosas. Y si tendremos que cancelar juegos de fútbol para que se hagan los cultos en el estadio, pues ya será un asunto de Dios. Amén. Y quiero que vayas rápidamente, con esto voy a iniciar esta enseñanza de parte de Dios para cada uno de nosotros. Proverbios 27, y que nosotros hemos hecho esta imagen que has visto en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? O en nuestra página de Facebook, 20 más 7. Y es algo muy, muy retador, porque dices: yo esperaba algo más de esperanza, ¿verdad? ¿Cuántos a veces tomamos la palabra y queremos escuchar solamente esperanza? No nada más cosas que tengo que hacer, sino quiero escuchar esperanza, como que todo va a estar bien y como que todo va a salir mejor, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Sí, y a mí también. Y en estos días que he estado orando, le estaba preguntando al Señor: Señor, danos esperanza para este 7º año. Si tú dijiste que ibas a proveer, haciendo descansar la tierra, permítenos saber cómo descansar para que podamos producir un buen fruto. Y un fruto que no nada más alcance para poquito, sino que alcance para mucho. Amén. Y Proverbios 27 es donde vamos a estar todo este año que comenzamos como congregación.
a estar meditando y trabajando junto con ellos. Y, y fíjate lo que dice, los justos caminan ¿con qué? Con integridad. Y luego dice, y benditos son los hijos que siguen sus pasos. Y esta es una parte importante donde dice, ¿dónde está toda la esperanza de todo esto? La esperanza está en ser íntegros. Gracias por su entusiasmo. La esperanza de Dios está en el ser íntegros. Porque si el hombre justo camina en integridad, hay una esperanza de que todas tus generaciones van a ser benditas. Amén. Y meditando en eso, esto es lo que nos va a llenar. Y le digo, Señor, ayúdanos a comprenderlo de esta manera, de tal forma que cobremos ánimo en el permanecer siendo íntegros como hijos de Dios, como personas que amamos tu presencia. Y me llevó a otro 27, pero ahora de Salmos. ¿Quieres ir conmigo, por favor? Salmos 27. Y fíjate, esto es muy interesante, porque yo le decía, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo es que vamos a llegar a ser a este punto de integridad para poder enseñar a nuestras generaciones a ser íntegras y que sean benditas? Y el Señor me llevó a Salmo 27, donde dice, algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Y entonces Dios me dijo, ¿querías la respuesta? Esa es tu respuesta. No se trata de cómo tú lo hagas, se trata de cómo tú confías en que yo tengo la capacidad de hacerlo. Y entonces, teniendo en cuenta estas dos palabras de parte de Dios para nosotros como congregación, el Señor me estuvo enseñando acerca de las prioridades que tenemos. Las prioridades que tenemos denotan mucho la integridad del corazón. Cuando hay una prioridad correcta, siempre hay una integridad para que esa prioridad se cumpla. Integridad en el tiempo, integridad en la forma en cómo vivimos, integridad en la forma en cómo hablamos, integridad en la forma en cómo creemos, integridad en la forma en cómo amamos y cómo nos guardamos en santidad. Y en medio de todo eso, las prioridades son importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una prioridad en orden, el diablo no tiene autoridad ni tiene forma de cómo tumbarte del propósito de Dios. Pero cuando mis prioridades están fuera de orden, cuando Dios no es mi prioridad, cuando el propósito de Dios en mi vida no es prioridad, el diablo toma una autoridad para tumbarme cuando no estoy en orden. ¿Estamos? Pero hoy sabemos que el Señor nos va a ayudar a ordenar nuestras prioridades. Amén. ¿Cuántos quieren que sus prioridades sean ordenadas? Amén. Bueno, el Señor puede. ¿Cuántos hemos querido tener prioridades para la casa, verdad? Hemos puesto prioridades y primero se hace esto y esto y esto. Y en medio de esas prioridades, cuando son puestas en orden, a veces cuesta atender a generar prioridades. Y cuando generas una prioridad dentro de tu casa, a veces cuesta trabajo incluso tú por ti mismo empezar a que eso se vuelva prioridad en tu casa. Como por ejemplo, el tener tiempos devocionales como familia. ¿A cuántos le ha costado trabajo que sea una prioridad en su casa? Porque el marido está esperando a que la mujer reaccione y la mujer está esperando a que el marido reaccione. Y los hijos están esperando a que los dos se pongan de acuerdo. Dígame si no es difícil. No nada más le ha pasado a usted, a mí también me ha pasado. Y luego cuando están bien animados, yo ando bien cansado. Y cuando ellos están bien cansados, yo ando con todo el ánimo del mundo. Y así viceversa.
Y son cosas donde por encima de todas las circunstancias que vivimos, tú y yo necesitamos tener prioridades, porque no podemos seguir confiando en nuestras capacidades o en las cosas que hacemos, porque nosotros como hijos de Dios confiamos en el poder de Dios y en su suprema autoridad. Así que te voy a pedir que vayas conmigo a Efesios capítulo 5, las prioridades que tenemos. Si le vas a poner un título a esta enseñanza, ponle prioridades que tenemos. Y las prioridades que tenemos están en todo Efesios capítulo 5 y capítulo 6. Y dice Efesios 5, para que nosotros podamos caminar en integridad y que nuestros hijos tengan bendición, aquí radica todo lo que Dios quiere que hagamos. Y dice Efesios 5, 1 y 2. Y dice, por lo tanto, ¿qué dice? Por lo tanto, una instrucción que dice, que nos está diciendo no solamente si tú quieres, si tienes interés, el por lo tanto es, tienes que hacer esto. ¿Me explico? Y en eso radica tu esperanza, en el tener que hacer algo. Por lo tanto, dice, imiten. ¿A quién? ¿A quién necesitamos imitar? A Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos amados, sus hijos queridos. Ok, yo pensé que le iba a dar gozo eso de saber que usted es un hijo querido. Y los hijos queridos son hijos justos. Porque un hijo querido siempre reacciona en consecuencia del amor que recibe. ¿No? ¿Sí está conmigo o no está conmigo? ¿O todavía está en tu miedo igual que yo? Entonces, como somos hijos amados, yo actúo en consecuencia en el amor que recibo. Y entonces, cuando tengo ese amor, quiero ser y tener como y estar y parecerme a lo que me está dando ese amor. Y esa es una cosa importante. Si yo imito a Dios en todo lo que hago, no nada más voy a tener bendición, sino que el hecho de saberme amado va a producir felicidad en mi corazón en vez de frustración. Y voy a estar feliz sabiendo que soy amado por alguien, y aun que venga la gente a rechazarme, a menospreciarme, a no darme el valor que yo necesito, hay alguien que sí me lo da, y ese es mi Padre Celestial. Amén. Entonces por eso la palabra dice, sean imitadores. Por lo tanto, sean imitadores de Dios. Amén. Sean imitadores de Dios. Y luego dice el verso 2, y dice, vivan una vida, ¿qué dice ahí? Una vida ¿qué? Llena de amor, siguiendo el ejemplo de ¿quién? Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como un aroma agradable ¿a quién? A Dios. Y esto es una cosa muy importante, porque el ser imitadores, como menciona el versículo 1, habla de una mímica, una parte de adoptar el aspecto de un entorno, el aspecto del entorno de la presencia de Dios. Cuando tú y yo permanecemos en la presencia de Dios, entonces nuestra vida se llena de ese entorno de su presencia. Adquirimos el patrón de su presencia. Lamentablemente hoy hemos adquirido el patrón de cómo se ven los hombres de Dios, pero no se trata de cómo se ven los hombres de Dios, sino se trata del Dios al que ellos conocen. ¿Sí me doy a entender? Tú y yo necesitamos parecernos al Dios de los hombres de Dios, no a los hombres de Dios. Y entonces por esa razón dice esta parte, tú y yo necesitamos parecernos al entorno de su presencia. Yo no me voy a poder parecer a ello si yo no paso tiempo con Dios.
¿Me explico? Si yo no tomo un tiempo específico que sea prioritario en mi vida, porque simple y sencillamente no es mi obligación, no es el hecho de que si no voy a pertenecer a la iglesia, no, si no, no me va a ir bien, no, porque yo quiero parecerme cada vez más a Dios. Yo priorizo mi vida. Y entonces dice ahí una cosa bien importante: vivan una vida, anden con una vida llena de amor. Y yo no puedo andar en la vida sin amor o dando un amor que no es el amor de Dios. Y yo no puedo dar de ese amor si yo no conozco primero a Dios. Porque la palabra me enseña que el que no conoce a Dios no puede amar. Si yo conozco a Dios, entonces viviré una vida y podré andar en esta vida llena de amor. Y no te estoy diciendo que vamos a andar viendo corazoncitos por todos lados, pero sí amando. Cuando estamos hablando de amar, podemos extender misericordia, podemos extender justicia, podemos extender gracia, podemos extender perdón, podemos extender paz a todo aquel que no lo tiene. Y que es algo que esta ciudad necesita. Amén. Entonces, aprendemos dos cosas importantes: el ser imitadores y el andar en amor. Cuando hablamos de vivir una vida llena de amor, el andar en una vida llena de amor tiene que ver con el caminar haciendo un progreso. Caminar haciendo un progreso. Tú caminas y llegas al lugar donde tú quieres ir. ¿Cierto? Si estás en tu cuarto y caminas de tu cuarto a la cocina, ¿llegas o no llegas? Porque hubo un progreso, hubo un avance, ¿estás de acuerdo? Y más si tienes hambre. ¿Cierto o no? Avanzas hasta más rápido, le corres. De la misma manera, cuando habla de vivir una vida llena de amor, manifiesta un progreso. Y tiene que haber este progreso en nuestras vidas que nos lleve a parecernos más a Cristo y a dar de ese amor a todo aquel que está a nuestro alrededor. Amén. Y el amor no solamente es abrazos, no balazos. ¿Me explico? El amor tiene que ver con una impartición de misericordia donde hay injusticia. El amor habla de una impartición de paz donde no hay paz. Una impartición de gracia donde no hay gracia. Donde la obscuridad ha aumentado, la gracia es una impartición de gracia que sobreabunda en medio de la oscuridad. Ese es el amor. ¿Estamos? Versículo 15, brinca conmigo al versículo 15. Para poder nosotros estar en el ser imitadores y andar y generar este progreso en amor, conociendo al Señor como hijos queridos, como hijos amados. ¿Cuántos de aquí se saben amados por el Señor? No, yo quiero que todos levanten la mano porque no me queda muy claro. Yo soy visual, discúlpeme. Si usted se sabe amado por Dios, entonces andemos como dignos hijos amados por Dios. Yo sé que hay momentos difíciles en la vida, pero de los momentos difíciles a vivir en la calle de la amargura, yo sé que mejor es vivir un día difícil con el Señor que andar en la calle de la amargura pensando que Dios no me ama y que Dios no está conmigo. Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, renueva mi mente, porque es muy diferente andar en estos dos tipos de concepto. Uno tienes esperanza, el otro la has perdido por completo. Y entonces no nos lleva al punto de ser imitadores de Dios, sino ser imitadores de todo el mundo. ¿Estamos? ¿Cómo lo hacemos? Efesios 5, 15 al 26. Y fíjate lo que dice el verso 15. Dice: así que tengan, ¿qué dice ahí? Cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Y de dónde proviene la sabiduría? ¿Viene de dónde? Del Señor.
Y la sabiduría es el principio para temer a Dios. Así que dice el verso 16, dice, saquen el mayor provecho de cada... ¿En qué días? En estos días malos. Vivan, dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen, sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Porque si yo no entiendo lo que el Señor quiere que yo haga, ¿cómo lo hago? ¿Tú armarías un mueble sin entenderle? Yo sé que todos los hombres dirían que sí. Pregunta equivocada. Digo, gracias a Dios por esa capacidad de decir, no sé, pero aquí la imagen, ¿no? Está como una imagen que vi acerca de un rompecabezas que tenía la imagen de un caballo. Y entonces pusieron todas las piezas en forma de caballo y ya estaba armado el rompecabezas. Entonces, a veces queremos nosotros no armar el rompecabezas con la imagen que está ahí, sino usar todo lo demás para que se parezca a la imagen. Y es una enseñanza muy interesante. No actuar sin pensar. Más bien, ¿qué dice? Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Eso requiere tiempo. ¿Qué requiere? A ver, una vez más. ¿Qué requiere? Requiere tiempo. Hacerlo a la forma que Dios quiere que lo hagamos requiere tiempo. Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros quisiéramos hacer 1000 cosas, pero no es el tiempo de Dios. Y yo tengo que entender en qué momento es cuando se tienen que hacer las cosas. Por eso es importante el entorno de la presencia de Dios, porque yo me voy a parecer más y voy a ser más paciente como Dios es y a esperar su tiempo para entonces hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Y entonces, fíjate bien, estos 3 pasajes hablan de cosas muy importantes. La diligencia, dice, ten cuidado de cómo vives y no vivas como necio sino como sabio. Habla de una diligencia en amor, una diligencia en servicio. Ten cuidado de cómo vives en sabiduría, siendo sabio, siendo cauteloso, astuto como serpiente y manso como paloma. Me dijo víbora. No le estoy diciendo víbora. Tiene una cualidad importante la víbora, son astutas, son sagaces, son cautelosas. Y cuando tienen que atacar, ellas atacan. Cuando tienen que comer, tienen que comer. ¿Me explico? No todas las serpientes son como Satanás. ¿Me explico? Hay cualidades muy buenas que tiene, pero también la mansedumbre que pueden producir las palomas. La paloma tiene una capacidad de poder observar. Tiene una campimetría. ¿Una qué? ¿Y sí sabe qué es la campimetría? No, la capacidad que usted tiene para poder ver de aquí hasta donde ya no alcanza a ver sus ojos. ¿Aprendió algo nuevo hoy? Aunque sea eso, ¿verdad? Ok. Y la campimetría, si usted puede ver las palomas, ¿dónde tienen los ojos? ¿Te puedes imaginar todo lo que puede ver? Puede ver incluso hasta todo lo de atrás. Y aunque está viendo todo lo de atrás y cómo están hablando mal y cómo todo tiene la mansedumbre para guardar su corazón y mejor volar cuando hay peligro. ¿Está usted acá? Hay una cuestión muy importante donde tú y yo necesitamos tener esta diligencia en el servicio, aprovechar el rendimiento, el pagar el precio para un rescate, el pagar el precio para sacar el provecho mejor en medio de los días malos. Y en medio de ese provecho hay que pagar un precio. Colosenses 4:5 y luego vamos a regresar al verso 18 de Efesios 5. Colosenses capítulo 5, 4 versículo 5. Colosenses 4:5. Y dice lo siguiente, fíjense bien.
Ah, dice, vivan sabiamente entre los que no creen en quién y aprovechen al máximo cada oportunidad. ¿De qué manera? Versículo 6. Que sus conversaciones sean, ¿qué dice? Cordiales y ¿qué más? A fin de que ustedes tengan, ¿qué? La respuesta adecuada para cada persona. Sácale el mejor provecho a todas las situaciones, aunque sean días malos, aunque no te sientas del todo con todo el ánimo, sácale el provecho a todo ello. Bien dice la Escritura que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y ese versículo tiene que ver con este principio, donde tú y yo tomamos de todo lo que hay alrededor y sacamos el mejor provecho de ello. Lamentablemente, cuando tenemos estas situaciones, nuestro ánimo, nuestra vida, nuestros sentimientos nos hacen mejor quedarnos ahí cercados o sentados o metidos en el asunto, en lugar de tomar el mejor provecho de todo ello. Sé que eres humano, sé que duele, sé que hay circunstancias difíciles, sí, es importante, pero por eso el hombre y el justo que camina en integridad, yo tengo que recordar que si yo camino en integridad, benditos van a ser mis hijos que caminan siguiendo mis pasos. ¿Me explico? Versículo 18 de Efesios 5, y dice lo siguiente, y dice, no se emborrachen. Y va a decir, ay pastor, eso no va a pasar aquí. Bueno, ten cuidado con esto, fíjate, dice, no se emborrachen ¿con qué? Con vino, porque eso les ¿qué? Les arruinará la vida. En cambio sean llenos del Espíritu Santo. Y dice ahí, cantando salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Entre quiénes? Entre ustedes, y haciendo música al Señor. ¿En dónde? Y dice el verso 20, y den gracias por todo a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando tú y yo vemos esto, una de las cosas importantes es, dice, no te emborraches con vino. Y no habla solamente de que no tomes, sino que hay una cuestión importante que tiene que ver con la embriaguez. Dice, porque cuando tú te embriagas, dice, te va a arruinar la vida. ¿Cuántos hemos visto hombres o mujeres que están perdidos en el alcohol y han arruinado sus vidas? Sí, gloria a Dios por aquellos que el Señor ha rescatado. Amén. Y oremos por aquellos que aún no salen de esa situación. Pero el vino empobrece, el vino arruina la vida. Y no nada más empobrece económicamente, espiritual y moralmente también lo empobrece. Y en medio de todo esto, a lo mejor dices, yo no tomo, pastor, yo no esto, yo no el otro. Ok, está bien, pero ¿qué cosas nos han emborrachado que nos han hecho tener pérdidas en nuestra vida? ¿Qué cosas nos han tenido tan mareados y tan con esta pérdida de lucidez que yo necesito, que me han hecho perder cosas a causa de estar embriagado con ello? ¿Me explico? Y una de las cosas importantes de todo esto, dice, mejor sé lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y para que tú puedas estar lleno del Espíritu Santo, tú y yo primero tenemos que vaciarnos. Dile al que está a tu lado, vacíate. Porque muchas veces estamos tan llenos de tantas cosas que ni siquiera hay espacio para el Espíritu Santo. Tú tienes que vaciarte. Si hay algo en tu corazón que esté estorbando que la esencia del Espíritu Santo aflore en tu vida, tú tienes que vaciarte delante de la presencia de Dios. Ahora, si no hay esas situaciones en tu vida, pero hay mucho que tú puedes dar, vacíate para que entonces puedas volver a ser lleno. Entonces es importante dar. ¿Qué tengo que hacer? Para vaciarme yo tengo que dar, para que entonces pueda volver a ser lleno y entonces yo pueda estar completo. Amén. Y entonces cuando yo me vacío, entonces hay un cambio
de mi manera de hablar. El verso 19 dice ¿cómo? Cantando salmos, himnos, canciones espirituales. ¿Entre quién? Entre ustedes, y haciendo música al Señor. ¿En qué? En el corazón. Y dice, ay, entonces todo el día tengo que andar cantando, y entonces todo el día tengo que andar. A lo mejor no tienes que cantar, pero sí puedes declarar la palabra. A lo mejor no tienes que la entonada perfecta, pero sí puedes adorar al Señor con su palabra. Cuando hablamos diferente es porque hay algo que le hemos dado prioridad y hemos adquirido esa esencia. Cuando un hombre ha visto mucho fútbol, ¿de qué crees que va a estar hablando? Y ya viste, y la selección, y volvió a fallar. ¿Cómo es posible? En 10 minutos. Y mira, y yo hubiera hecho, y todos son directores técnicos en ese momento. Bueno, dicen, yo no sé. Pero cuando tú estás lleno de toda esa esencia, es lo que estás hablando. Lo que te llama y te mueve y te genera la atención y todo lo que te entusiasma es de lo que tú estás hablando. Y entonces te vacías, y cuando te vacías, te vas y te sientas nuevamente a ver ahora otra cosa. En su momento fue el fútbol, ahora es el Checo Pérez. No. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Cómo te vacías para poder hablar diferente? Y no te estoy diciendo que eso está mal. No, es que hay cosas en donde Dios nos llamó a que tú y yo habláramos diferente. El punto es que Dios no nos llama lo suficientemente la atención como cualquier otra cosa. Lo tengo de prioridad solamente en algunas ocasiones, pero no de tiempo completo. Y no te estoy diciendo que te quiero ver en la iglesia todo el día. No, tu vida manifiesta cómo está tu relación con Dios. ¿Sabías eso? Tu vida manifiesta cómo está tu relación con Dios, querramos o no. ¿Por qué? Porque de eso estamos llenos. Aunque tú quieras ocultarlo, hay una manera en que se nota que cómo está nuestra relación con Dios. Incluso puedes hablar de Dios y no estar lleno de Él. Y se nota cuando no estás lleno de Él. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es bien importante que hay en tu corazón con qué te has embriagado. Vacíate y permite que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Y entonces dice, hablando diferente, pero sobre todo lo más importante, lo que es el verso 20, dando gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado esta salvación y que nos ha dado todo lo que necesitamos. Una vida de gratitud abre las puertas del cielo para que nosotros podamos recibir de parte de Él todo lo que necesitamos para seguir avanzando. Amén. Y entonces, tomando estos principios, nos lleva a un punto importante en el verso 21. Efesios 5:21, donde yo tengo que llevar mis prioridades a algo más. No solamente en mi vida personal, sino en algo integral. Si Dios nos habla en Proverbios 27, que los justos caminan en integridad, benditos son los hijos que siguen sus pasos, no solamente se enfoca en mi vida personal, sino en mi vida matrimonial. Ya se puso más serio el asunto, ¿qué pasó? Tiene que ver con la vida matrimonial. Tiene que ver con quien está al frente de la familia. Y entonces el verso 21 dice, es más. Y en la Reina Valera dice, por lo tanto. Y el por lo tanto no tiene que ver con una opción. Tienes que hacer esto. Y es más, esto es mucho más importante. ¿Estamos? Dice, sométanse unos
a otros por reverencia, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? El someternos unos a otros en el temor de Dios, no en el hecho de que como hombre tengamos temorizada a la mujer para que se someta a nosotros, o la mujer que se someta al hombre. ¿Me explico? Sino dice, sométanse unos a otros en el temor de, para que nos podamos someter los unos a los otros, tenemos que conocer a Dios. Para que sepamos cómo amarnos sin necesidad de agraviarnos. ¿Estamos? Porque a veces el someter es algo que agrede a una u otra persona y no se trata con amor. Y estamos porque pues amamos a la persona, pero a veces lo hemos visto al final de estos días, cómo eso cansa a las personas y terminan por separarse. Y en el nombre de Jesús, en esta congregación, declaramos que ese espíritu de divorcio se va de tu familia, de tus generaciones, en el nombre de Cristo Jesús. Y dice el verso 22, y va primero, corre y se va para las esposas, con dedicatoria de parte del Señor. Dice, eso significa, sométase cada una a su marido como al Señor. Y quiero detenerme un poquito en esto, porque a veces decimos, pues mi marido no se quiere someter, el Señor es mi marido y a Él sí me someto. Toqué algunas fibras importantes en esta mañana. Sométase cada uno a su marido como al Señor. No le está diciendo si quiere o no el marido. Si usted se somete al Señor, sométase a su marido. Pero es que es un sinvergüenza. Mire cómo me trata. Mire, la palabra es bien clara. Y dice, sométase cada uno a su marido como al Señor. Dice, verso 23. Porque el marido es ¿qué? La cabeza de su esposa, como Cristo es ¿qué? La de la iglesia. Y luego dice, Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y entonces, a Dios no, fíjate, Dios no está diciéndote que te sometas porque pues Él se dio por ti y todo el asunto. Si tú le conoces, vas a poder someterte. Y así como se dio su vida, entonces yo me someto a Él. ¿Me explico? Y esa parte es bien importante y muy fundamental, porque el marido es la cabeza. Ok, marido, tómelo con mucha humildad. Marido, no, usted no es mi marido. Esposos o varones que están aquí, tómenlo con mucha humildad. Este no es un arma de defensa contra las mujeres, ¿ok? Porque si usted es la cabeza, ¿quién cree usted que es su cabeza? Bueno, ahorita lo voy a leer. Dice el verso 24, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Dice, y para los maridos, con dedicatoria de parte del Señor. Eso significa, ame cada uno a su, en singular, no en plural. Dice, ame cada uno a su, a ver varones, 1, 2, 3. Tal como Cristo amó a la, y Él entregó su vida por ella, verso 26, a fin de hacerla como, ¿y cómo? Alabarla mediante la purificación de ¿qué? Entonces, ¿quién la tiene más fácil? Y entonces, ¿por qué no lo hacen?
fíjate qué importante es. A ver, varones, esto es bien importante, porque de la relación matrimonial o de la relación que tienes, si eres soltera, madre soltera o viuda, lo que sea, la cabeza es Cristo. La autoridad es Cristo, y si como matrimonio o como madre soltera o como viuda, lo que sea, tienes a Cristo como tu cabeza, entonces cuando tú te sometes a ello, hay algo muy importante. Cuando nosotros como varones lo vemos de esta manera, no hay otra manera de poder amar a tu esposa sino sometiéndote a Cristo. No hay otra manera. ¿Me doy a entender? Ahora, y dice algo bien importante. ¿Quién santifica a tu esposa? Pues el Espíritu Santo. No, como varón, tú y yo santificamos a nuestra esposa. ¿En base a qué? En la manera en cómo vivimos. La vida de santidad que como varones vivimos ayuda a que la vida de nuestra esposa sea santificada. Y luego no nada más eso. Dice, la hizo santa, y luego ¿qué dice? Y limpia a lavarle mediante la purificación de la palabra de... Hay cosas que nuestras esposas han cargado por muchos años. Años, no estoy diciendo semanas. Años. ¿Y sabes qué necesitamos? Tú y yo no podemos lavarla, simplemente ahora le métete a bañar, sino es el hecho de tomar la revelación de la palabra de Dios y ser los pastores de la casa que producen un curso de sanidad interior para tu esposa. Porque si tu esposa está bien, la armonía y el ambiente de la casa va a cambiar. Pero ¿de quién es responsabilidad? No, pues que el Señor se encargue. Yo dejé todo en manos del Señor. Momento, esta es dedicatoria para los esposos. Así como Cristo hizo con su iglesia, de la misma manera yo tengo que hacer con mi esposa. Es que eso era de antes, no, esto es de ahorita, porque eso va a generar algo mucho mejor. Dice el verso 27, dice, lo hizo para preparársela a sí mismo como una iglesia, que dice ahí, verso 27, es que sé que dije hasta el 26, pero dice el 27, dice, lo hizo para presentárselo a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga y ningún otro defecto, y será en cambio santa e intachable. Y entonces no tendrás que avergonzarte de cómo es tu esposa, porque tú la cuidaste, porque tú la sanaste, porque tú le ayudaste a ser restaurada a través de ¿qué? De la palabra. ¿Estamos? Y esto es muy importante, porque cuando tú y yo amamos a nuestra esposa para santificarla por medio de la revelación de la palabra, todos vamos a tener la dirección que Dios quiere que tengamos. ¿Cuántos necesitamos dirección en nuestra familia? Amén. Ahora, esto es bien importante. Hablamos de las mujeres, hablamos de los varones. Pero varones, yo quiero que tú digas algo conmigo. Yo soy el profeta de mi casa. 1, 2, 3. Yo soy el profeta de mi casa. Ajá. Y no me venga como Isaías. Es que nadie es profeta en su propia tierra. No me venga con eso. Porque lo que Dios ya purificó, nadie puede decir que es inmundo. Y usted puede ser profeta en su casa. Pero he sido un mal ejemplo. Hoy Dios tiene la capacidad de borrar el pasado, mejorar el presente y engrandecer el futuro. Así que usted es el profeta de su casa. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Le paramos? Ok. Efesios 6. Porque dijimos que esto era integral, ¿cierto? Dice Proverbios 27, los justos caminan en integridad. Benditos son los
que siguen sus pasos. ¿Estamos? Efesios 6, del 1 al 4. Y entonces viene con dedicatoria para los hijos. ¿Listos? ¿Y los hijos? ¿Y los hijos? Ya fue. Fíjese bien, si el hombre se somete a Dios y ayuda a que la revelación de la palabra restaure a su esposa, juntos van a poder edificar la vida de sus hijos. De tal manera que Efesios 6:1 dice, hijos, coma. ¿Está hablando a quién? Pero yo soy hija, también a las hijas. Ya sé, ya me la sé. Hijos e hijas, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen ¿a quién? ¿Pertenecen a quién? Pues esto es lo correcto. A ver, todos los hijos, ¿cuántos pertenecen al Señor? Levante la mano, ¿qué pasó? Entonces, si yo pertenezco al Señor, esto es lo. Y entonces viene una instrucción, verso 2. Honra a tu padre y a tu. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Verso 3, si honras a tu padre y a tu madre, ¿qué dice ahí? Te irá bien y tendrás una larga vida para la tierra. ¿Está bien? ¿Cuántos quieren llegar a viejitos? Ok. Entonces fíjate qué importante, porque a veces cuando somos jóvenes no lo hacemos y queremos hacerlo cuando ya estamos bien grandes y están a punto de irse nuestros padres. Y esto es necesario en todo momento, ¿verdad? Y es necesario para que nos vaya bien y seamos de larga vida. ¿En dónde? En la tierra. Pero viene otra instrucción importante, con dedicatoria para los padres. Para los padres. Y dice algo que mis hijos me recuerdan muchísimo y mi esposa también. No hagan enojar a sus con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene de quién. Pero si yo no tengo relación con Dios, ¿cómo crío y disciplino e instruyo la vida de mis hijos? Y mucho menos, si no me estoy sometiendo a Dios, pues mucho menos voy a poder enseñar a mis hijos. Y entonces cuando yo digo algo y aquellos me secundan y entonces le tiran a la mamá, entonces ¿quién es el del problema? Hola. Sé que estoy tocando fibras muy. Bueno, el Señor está haciendo algo aquí. Tenemos un curso de sanidad interior, si alguien gusta. Pero esto es importante, porque cuando hablamos de familia, yo tengo que, para que resulten los primeros 3 versículos, primero yo tengo que criar en disciplina y amonestación, como papás. A los hijos esto es bien importante y si no lo tomas en cuenta, pues entonces de ello va a depender tu vida y todo lo que hagas y emprendas. Pero los papás esto es importante, dicen no los hagas enojar con tu manera en cómo los tratas. Porque a veces queremos ser muy duros porque fueron duros con nosotros. A veces estamos demasiado frustrados por las circunstancias que estamos teniendo, que nuestra instrucción y nuestra forma de amonestar no tiene que ver con una enseñanza y edificación, sino tiene que ver con una instrucción autoritaria que hace decir, no, y esto es así. ¿A cuántos nos dijeron así? Y que no había opinión para nada. No tomaba y nos corregían y nunca nos dijeron ni por qué. Solamente iba el chanclazo volador y viájale. Y qué puntería tenían. Hijo, man. No, y entonces
Esto es muy importante porque la disciplina y la instrucción tienen que provenir de parte de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque tus hijos tienen un carácter diferente cada uno y no puedes tratarlos de la misma manera a todos. ¿Me doy a entender? Y es más, los chicos siempre son los ganones. Los chicos siempre son los ganones y ventajosos. Porque como se sonaron al primero, mejor ya no hago nada. Y qué bueno, porque ¿sabes cuál era la forma de instruir de Dios? Al que se portaba mal lo apedreaban. ¿Tú crees que les quedaban ganas de portarse o de desobedecer? ¡Claro que no! Por eso los chicos son los ganones. Porque aprendieron de los mayores. Pero uno, ¿por qué siempre tiene que ser el conejillo de Indias? A ver. Pero esto es muy importante. Cuando tú instruyes y amonestas, tiene que llevar la vida de tu hijo a edificación. ¿Estamos? Entonces, número 1, tengo que dar instrucción. La instrucción que Dios nos da siempre va a ser clara. Siempre. Porque si dice que amonestemos, instruyamos y disciplinemos de esa forma que proviene del Señor, la instrucción siempre va a ser clara. ¿Estamos? Y número 2, tiene que haber corrección. ¿Tiene que haber qué? Corrección. La corrección no es para sacar tus frustraciones y para decirle, para que no te pase lo mismo que a mí. No, la corrección tiene que ver para producir un arrepentimiento genuino que le ayude a cambiar su actitud frente al pecado y frente a la maldad de la naturaleza pecaminosa que aún vive en él. ¿Qué hace el Señor con nosotros para que eso se erradique de nosotros como mayores? Corrección. Porque el Señor prueba el corazón. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta aquí? Puedes venir, Kibe. Y entonces esto es bien importante, porque una vez que nosotros tenemos esta parte integral en la familia, yo puedo llevar de eso mismo a mi trabajo y a todo lo demás. Y dice el verso 5, por favor. Dice, esclavos, dice, obedezcan a sus amos terrenales con profundo ¿qué? ¿Con profundo qué? Efesios 6:5, ¿sí está? No, ¿verdad? No está. ¿Me puedes proyectar Efesios 6:5 al 10, por favor? Al 9 o 10. Y dice, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Y sírvanlos ¿con qué? Con sinceridad, tal como servirían ¿a quién? A Cristo. Y entonces dice, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Dice, como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajen ¿con qué? Verso 7. Trabajen ¿con qué? Con entusiasmo. Y esto es muy importante, fíjate. Como si lo hicieran ¿para quién? Y no para la gente. Lo mismo que le dijo a los colosenses en 2 ocasiones. Y luego dice, y recuerden que el Señor recompensa a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o seamos libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Y esta es una parte importante, porque cuando tú y yo caminamos en integridad en casa, podemos caminar en integridad en el trabajo. Y a veces hacemos como que trabajamos porque hacen como que nos pagan, pero la recompensa viene de parte del Señor. Y si tú y yo pedimos al Espíritu Santo que renueve nuestra mente en este sentido, entonces obtendremos una recompensa de parte del Señor que ni tú ni yo nos podemos imaginar, simplemente por hacer lo correcto.
¿Estamos? Y entonces es muy importante estos principios, porque es una manera integral que viene desde tu casa hasta tu trabajo y en cada área donde tú te desarrollas. Y en medio de todo eso, cuando tú y yo estamos haciendo las cosas bien, cuando tú y yo estamos poniendo nuestras vidas en orden, el enemigo siempre va a venir a tratar de persuadirte, de atraparte y de separarte del propósito de Dios, si no es que ya lo ha hecho. Y entonces, por lo tanto, di conmigo, por lo tanto, versículo 10 y 11, por favor, de Efesios 6, y dice de la siguiente manera: una palabra final, sean fuertes en Él y en su gran, y dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. Para poder mantenerse ¿cómo? Firmes contra todas las estrategias del diablo. Y esto es muy importante para poder caminar en integridad. Para poder decir, unos confían en sus carros y en sus caballos, mas nosotros confiamos en el poder de Dios. Amén. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y empieza a decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo sé que el Señor te ha hablado esta tarde y hay cosas que necesitamos que sean transformadas. Y dile: Señor, aquí estoy, transfórmame, hazme un hombre de bien, hazme una mujer de bien, pero sobre todo dile: ayúdame a caminar en integridad. Dile: ayúdame a caminar sometido al temor tuyo. Señor, hoy quiero honrarte con mi vida. Señor, quiero que siendo justo pueda caminar en integridad y que mis hijos sean benditos por seguir mi ejemplo en todo lo que hago. Señor, ayúdame. No soy perfecto, sé que fallo, sé que he tenido actitudes deplorables, y aunque sé que es pecado, Señor, he actuado deliberadamente y he pecado delante de ti. Es más, Señor, a lo mejor el pecado ya no me produce ni siquiera un remordimiento, y hoy te pido que tú traigas convicción de pecado sobre mi vida, porque quiero caminar en integridad. Si ese es tu deseo, te voy a pedir que te pongas de pie, vamos, y dile: Señor, yo quiero caminar en integridad. A veces ya no siento que me produzca este deseo de ponerme a cuentas contigo, pero hoy quiero volver a ti. Hoy quiero volver a tener y sentir esto, no por temor a que voy a perder algo de parte de ti, sino porque quiero tener un encuentro más real contigo, porque quiero esa bendición para mí, para todos mis descendientes, para los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos, que sean benditos en el nombre de Jesús. Padre, aquí estamos delante de ti, porque no hay nada mejor que tu presencia, no hay nada mejor que tu amor, no hay nada mejor que tu gracia, no hay nada mejor que tu verdad, no hay nada mejor, Señor, que pueda ofrecer esta tierra. Y aquí estamos, y te voy a pedir que ahí, para que tú seas lleno del Espíritu Santo, te voy a pedir: vacíate de lo que está en tu corazón. Tal vez es tristeza, tal vez es dolor, tal vez es angustia, tal vez es frustración de no ver que tu familia responde al llamado de Dios, de ver que las cosas no están funcionando como tú habías pensado. Tu esfuerzo ha sido en vano porque no resulta, y pareciera que en lugar de estar más cerca, todo está más lejos. Así que empieza a vaciarte ahí delante de Dios mientras entonamos este canto, y dile ahí al Señor, dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Señor, tu fidelidad es grande. Señor, tu fidelidad es grande. Señor, yo sé que tú tienes algo preparado para mí, Señor, y para mi familia.
Hoy quiero confiar en ti. Hoy quiero determinar mi vida, a vivir en integridad, a vivir, Señor, cerca de tu corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Llénanos, Señor, llénanos, Señor, llénanos de ti, Señor, y ahí vacíate del Señor.